Hola, soy Eduardo Sánchez, en apoyo al Monasterio de la Sagrada Familia, vaticanocatolico.com. Quiero hablar en este video sobre el canto gregoriano. Si bien muchos lo conocen, quizás hayan otros que han escuchado hablar sobre ello superficialmente. Hablaremos un poco de su historia y su importante papel en la liturgia católica romana. Para ello citaré algunas partes del motu propio del Papa San Pío X, donde habla sobre este hermoso canto heredado desde hace siglos por la Iglesia, y en un audio donde se explica en resumen parte de la historia del canto gregoriano y sus partes litúrgicas tradicionales de la Iglesia Católica. Como nota importante, si bien se hablará en términos generales, no se referirá a los modernistas ni a los falsos tradicionalistas, sino a los verdaderos católicos que profesan la fe verdadera. Otro punto a considerar es que si bien hoy en día es muy difícil encontrar un lugar 100% católico donde se pueda asistir a la misa, poder participar de los sacramentos y poder escuchar los cantos en la liturgia, no obstante se puede escuchar los cantos gregorianos, incluso si son cantados por entre comillas monjes que se dicen ser católicos pero no lo son, ya que los cantos son propios de la Iglesia y no de quien los canta. Por esta razón, no hay nada de malo en escucharlos, pero sí en cantarlos junto al audio, pues sería como rezar junto con ellos, aun cuando sea una grabación, y más aún porque forman parte de la liturgia. Historia del canto gregoriano. Se llama canto gregoriano a un repertorio musical constituido por los cantos en uso en los oficios litúrgicos de la Iglesia Católica Romana. La tradición litúrgica de la Iglesia nos ha legado un conjunto de piezas vocales y monódicas compuestas a partir de las palabras latinas de los textos sagrados. Por esta razón, el canto gregoriano ha recibido a menudo el nombre de Biblia cantada. Íntimamente unidas a la liturgia, las melodías gregorianas tienen como fin favorecer el completo desarrollo espiritual del hombre, ayudándole a comprender y a vivir mejor el don de Dios, así como la incomparable coherencia de la fe cristiana. Aquí tenemos, por tanto, cómo se ha constituido este tesoro musical y cómo tras un periodo de decadencia seguido de restauración ha llegado hasta nosotros. Pero, ¿cuáles fueron los orígenes del gregoriano? Tras 2 siglos de liturgia cristiana en griego, Occidente fue adoptando de forma progresiva la lengua común, el latín. Cada región comenzó de este modo a poseer un repertorio local de canto sagrado, una sola lengua, pero textos y músicas diferentes. La composición del repertorio romano se remonta en lo esencial a los siglos V y VI. Desde el comienzo del siglo IV, la Iglesia se ve libre de persecuciones. Incluso el aparato administrativo del Imperio Romano casi ha pasado a su servicio. La construcción de las grandes basílicas permite que el culto adquiera desarrollo público y una nueva solemnidad. Todas las artes cooperan en ello y la música de un modo especial. Hasta entonces, la mayor parte del canto había sido reservada para un solista. Pero en esta época nace la Schola Cantorum, un grupo formado por una veintena de clérigos, siendo estos cantores con experiencia y alumnos jóvenes en formación, que ponen su competencia vocal al servicio de la celebración litúrgica. Este grupo de especialistas elabora en el transcurso de los siglos V y VI un repertorio de música religiosa culta constituida por 2 tipos de piezas. Por una parte, una refundición del repertorio preexistente. La escola reemplaza al solista en lo sucesivo para la ejecución de ciertas piezas que le habían correspondido hasta entonces, pero le confiere un estilo más adornado y una musicalidad más compleja. Por otra parte, la creación de composiciones originales ligadas al desarrollo y a la solemnidad del culto en grandes edificios. En la segunda mitad del siglo VIII se inicia un acercamiento entre el reino franco de los Pipinos, Pipino el Breve y su hijo Carlomagno, y el papado, Esteban II y sus sucesores. Este acercamiento es primeramente político.
Los territorios del Papa se ven amenazados por los lombardos, mientras que el joven rey de los francos se preocupa por asegurar la legitimidad a un poder laboriosamente conquistado. La visita del Papa a Francia hacia el año 754 proporciona al soberano franco la oportunidad de apreciar los usos litúrgicos romanos. Pipino el Breve ve en ellos un medio de asegurar la unidad religiosa de sus territorios y de esa manera consolidar su unidad política. Por tanto, decreta la adopción de la liturgia romana en su reino. Transcurre la segunda mitad del siglo VIII y lo que entonces se produce en la Galia Franca constituye un verdadero mestizaje. El texto de los cantos romanos consignado por escrito en los libros era fácil de imponer y se convierte en texto de referencia. Sin embargo, no ocurría lo mismo con respecto a las melodías. El aspecto general del canto romano y su arquitectura modal fueron admitidos la mayor parte de las veces por los músicos galicanos, pero estos lo revisten con una ornamentación completamente distinta a aquella a la que estaban apegados. Dicho de otra forma, en lugar de reemplazamiento puro y simple de un repertorio por otro, hubo un resultado híbrido que puede ser resumido por la siguiente ecuación: romano más galicano igual a gregoriano. Viene después un periodo de decadencia. La primera causa fue la invención de la escritura musical. Antes se cantaba de memoria y también durante los decenios en los que se elaboraba la notación, pero el cantor recurre al libro para prepararse antes de la ceremonia. Una vez establecido el sistema de notación, se canta con los ojos fijos en el libro. Poco a poco la función de la memoria se va desvaneciendo. En el siglo XV, ya al término de la Edad Media, el canto gregoriano se hallaba en una completa decadencia, tanto en su edición como en su ejecución. Los manuscritos no ofrecen más que una pesada y fastidiosa sucesión de notas cuadradas que no sugieren sentimiento alguno ni pueden decir nada al alma. El Renacimiento le asesta el golpe de gracia. Las melodías son corregidas por los musicólogos oficiales, se amputan las largas vocalizaciones y quedan reducidas a algunas notas. En 1833, y tras 40 años de paréntesis por la Revolución Francesa, un joven sacerdote inicia la restauración de la vida monástica benedictina en el priorato de Solens. Poco músico, pero hombre de gusto, de erudición y discernimiento, emprende con entusiasmo la restauración del canto gregoriano. Comienza por acometer la ejecución y pide a sus monjes respetar en su canto la primacía del texto, pronunciación, acentuación y fraseo. Ello garantiza que el canto sea inteligible y preste un mejor servicio a la oración. Gracias a los preciosos consejos de un sacerdote de la región, en algunos años el estilo de ejecución del pequeño monasterio es enteramente renovado. De 1860 a 1865, se confía a uno de los monjes la tarea de restaurar las melodías auténticas. Los trabajos comienzan de manera austera. Se trata de volver a copiar los manuscritos más antiguos del canto gregoriano. Su escritura en finas patas de mosca es por entonces indescifrable. La invención de la fotografía presta pronto inestimables servicios. Poco a poco se elabora una incomparable colección de facsímiles de los principales manuscritos de cantos contenidos en las bibliotecas de Europa. De este modo nace en 1889 la paleografía musical. Antes de abordar los diferentes aspectos del repertorio gregoriano, es necesario decir algo sobre los diversos actores del canto. En la celebración litúrgica, la comunidad está representada desde toda la diversidad de sus miembros. Cada uno de ellos participa con su propia función. El canto gregoriano otorga a cada uno de los actores un repertorio adaptado a sus capacidades. Los actores son tres: el celebrante, el pueblo y la schola cantorum. El celebrante es el sacerdote que preside la asamblea, pero no está especialmente preparado para realizar una parte musical y vocal elaborada.
Su repertorio se mantiene, por tanto, en un estilo extremadamente sobrio. Los recitativos casi silábicos emplean una escala sonora reducida y se limitan a una simple puntuación del texto. La asamblea responde a las intervenciones del celebrante y de sus ministros con breves aclamaciones que mantienen el mismo estilo simple. Poco a poco se ha elaborado un repertorio popular compuesto sobre todo por el ordinario de la misa y los himnos. La Schola Cantorum es el grupo de aquellos que, por estar mejor preparados y más capacitados vocalmente, ponen sus talentos musicales al servicio de la celebración litúrgica. El repertorio de la Schola presenta una musicalidad netamente elaborada. Entre los miembros de dicha escuela se encuentran verdaderos especialistas, los solistas. El repertorio gregoriano les ha reservado las piezas más adornadas. Propio de la misa. Después de estas precisiones históricas, podemos ahora estudiar los diferentes tipos de piezas pertenecientes al repertorio gregoriano. Comenzamos por las melodías cantadas durante la misa. El canto gregoriano es, ante todo, el canto propio de la misa. El propio de la misa son las piezas cuyo texto varía en función de las circunstancias. Las principales piezas del propio son el introito, el gradual, el aleluya, el canto de ofertorio y el canto de comunión. El introito acompaña la procesión de entrada del celebrante y de sus ministros. Junto con esta procesión, constituye el primer rito de la misa. Es un canto que pone de manifiesto el elemento vocal de la celebración. La unión de las voces inicia la unión de los fieles, que se va a hacer más profunda de modo progresivo al hilo de la ceremonia. Este canto es, propiamente hablando, un rito introductorio. Hace entrar en el misterio celebrado, en primer lugar, por su texto, pero también inseparablemente por su melodía, que da el tono del día o de la fiesta. El introito está extraído generalmente de los Salmos, aunque en ocasiones es otro libro de la Escritura el que le proporciona su texto. El compositor del introito respeta el texto sagrado sin ser prisionero de su materialidad. Recorta su libreto del texto bíblico, sabiendo a veces apartar alguna expresión que no sirve para su deseo, acercar versículos un poco separados o introducir una palabra que oriente al sentido. Se trata de una obra de carácter solemne, de una pieza de estilo adornado. Su ejecución es confiado a la escola, en alternancia con versículos de salmo cantados por un solista. El canto puede ser prolongado tanto como dure la procesión del celebrante y de sus ministros. El gradual es un canto entre lecturas, como lo indica su nombre auténtico, responsorium graduale. Se trata de una forma de salmodia con estribillo o responsorial. En principio, la asamblea respondía con una fórmula simple al canto del solista, que cantaba los versículos sucesivos del salmo. Tal era el uso atestiguado a fines del siglo IV, en las épocas de San Agustín. Pero el salmo responsorial fue revisado y adaptado por los especialistas de la escuela romana en los siglos V y VI. El enriquecimiento de la ornamentación fue paralelo a la abreviación del texto. El salmo, en efecto, fue reducido a 2 de sus versículos, el cuerpo del gradual y su versículo. El aleluya. Alabad al Señor. Traduce literalmente esta palabra hebrea común al patrimonio de las dos liturgias, judía y cristiana. En los primeros manuscritos del canto gregoriano, el aleluya aparecía como un canto entre las lecturas. En la misa, ya que también existe en el oficio, es originalmente un canto reservado al día de Pascua. De ahí se ha extendido al tiempo pascual y después a los domingos del año, celebraciones semanales de la resurrección,
pero jamás ha penetrado en la Cuaresma, donde el canto del tracto más antiguo ha subsistido. De todos los cantos del propio, el ofertorio es el más misterioso en cuanto a sus orígenes. Una frase de San Agustín constituiría el primer testimonio de un canto unido al rito del ofertorio en una iglesia africana ya al final del siglo IV, debido a las estrechas relaciones entre el África del Norte y Roma. Numerosos comentaristas se inclinan a pensar que el canto del ofertorio ya existía en esta ciudad en el siglo V. En las descripciones de la misa del siglo VIII, los ritos del ofertorio son acompañados por un canto ejecutado por la escola, al igual que el introito y la comunión. En los primeros libros de canto, al cuerpo de la pieza le siguen algunos versículos que su estética reserva, sin la menor duda, a los solistas más virtuosos de la escola. Con la reducción y posterior ausencia de la procesión de las ofrendas, estos versículos no se han mantenido mucho tiempo. Ya en el siglo XI, desaparecen progresivamente de los libros de canto. Al final de los versículos se repetía una parte del cuerpo del ofertorio. La tradición, por otra parte, parece fluctuar bastante respecto al lugar de esa repetición. A pesar de ello, la misa de difuntos ha conservado el versículo de su ofertorio hasta nuestros días. Todas estas observaciones llevan a pensar que el ofertorio no constituye un canto de tipo funcional como el introito y la comunión, ni un canto que sea la esencia misma del rito sagrado, como los cantos después de las lecturas. Se trataría más bien de un simple acompañamiento de las ceremonias, una forma de música de ambiente, una pieza de música religiosa, una suntuosa ofrenda musical en cierto modo. Algunos siglos más tarde, será el órgano quien cumplirá esta función. La comunión. La función de este canto es acompañar la procesión de los que se dirigen a comulgar. En los primeros siglos, la mayoría de las liturgias de las cuencas mediterráneas utilizan el Salmo 33, especialmente el versículo 9. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. En esta época, el canto de comunión era por tanto invariable en el transcurso del año. Probablemente lo ejecutaba un solista con o sin respuesta de los fieles según los lugares. Cuando se confió este canto a la escola, ésta eligió textos de alcance eucarístico o directamente ligados a la celebración del día, entre los Salmos y el Nuevo Testamento. El Evangelio, sobre todo el de San Juan, fue elegido de forma especial. El canto de comunión está frecuentemente relacionado con el sacramento que está siendo administrado. También busca a menudo realizar la síntesis entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Ordinario de la misa. Al lado del canto del propio, cuyo texto varía según las circunstancias, la celebración de la misa incluye unos cantos con texto fijo independiente del día o de la fiesta. Son los cantos del ordinario que siempre se designan por sus primeras palabras, Kyrie, Gloria, Sanctus y Agnus Dei. A partir del primero de ellos, el conjunto de los cantos del ordinario recibe a veces el nombre de Kyriale. En su conjunto, estos cantos son de estilo popular. Hay muchos de factura muy simple que pueden ser muy antiguos. Por desgracia, la tradición no es tan confiable como para los cantos del propio y se encuentran numerosas variantes locales. En muchos casos, sin embargo, se deja sentir la influencia de la escola y da lugar a creaciones de estilo mucho más elaborado. Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Es una fórmula griega por la que los fieles aclaman a su Señor e imploran su misericordia.
Este canto, hoy situado al comienzo de la misa como un rito penitencial, prepara a los fieles para la celebración. En su origen era una alabanza y una invocación trinitaria que se encuentra en otros lugares de la liturgia. En los antiguos manuscritos del texto está escrito de una sola tirada, Kyrie eleison, y forma una palabra única. La música ha respetado este elemento filológico, desarrollando a veces un melisma considerable sobre la E, que asegura la unión de ambas palabras, Kyrie y eleison. El Gloria forma parte de la producción himnográfica cristiana primitiva. La liturgia latina no ha conservado más que algunas reliquias de este género que ha permanecido siempre en un puesto de honor en las liturgias orientales. Este himno atestiguado en las fuentes griegas y sirias del siglo IV podrían remontarse a un original griego del siglo II. El texto latino aparece en Occidente en el siglo VII y se estabiliza en el IX. La llamada Gran Doxología no es en su origen una pieza de la misa, sino un himno de acción de gracias y de júbilo que concluye el oficio de la mañana. En la liturgia romana, el Gloria entró primero únicamente en la misa de la noche de Navidad, como conviene a su texto. Extendido pronto a las grandes fiestas del año, permaneció un tiempo reservado al obispo. El Gloria se ha convertido ahora en un canto de toda la asamblea, para los domingos, excepto en Adviento y Cuaresma, y para los días de fiesta, después de la entonación. El texto está compuesto de dos partes, una alabanza al Padre y una alabanza al Hijo. La mención del Espíritu Santo al final da al conjunto una nota trinitaria que no parece primitiva. Sería una adición derivada de las querellas vinculadas a la elaboración del dogma de la Trinidad. Al comienzo de la oración eucarística, el canto del Sanctus es introducido por el gran recitativo del prefacio. Es el himno de los serafines, escuchado en el templo de Jerusalén por el profeta Isaías en el momento de la visión inaugural de su ministerio. Isaías 6, 3. El Sanctus invita a la Iglesia de la tierra a unirse a los cánticos celestiales y manifiesta así la unidad de las liturgias del cielo y de la tierra. Esta afirmación solemne de la santidad y de la trascendencia del Dios del universo está completada por una aclamación a Cristo Rey, tomada del Evangelio, Mateo 21, 9, y que cita el Salmo de Pascua. El Agnus Dei, desde el punto de vista funcional, es el canto que acompaña a la fracción del pan que acaba de ser consagrado, fracción previa a la distribución de la comunión de los fieles. Se atribuye a menudo la introducción de este canto en la misa romana del Papa Sergio I, de origen sirio y finales del siglo VII. La influencia oriental es ciertamente innegable, fracción puesta en consonancia con los sufrimientos del Salvador y designación de las especies eucarísticas bajo el nombre de Cordero. El canto del Agnus Dei pertenece al conjunto de los asistentes que aprovecha el tiempo entre la consagración y la comunión para rendir un homenaje y una humilde súplica a aquel que se ha hecho presente bajo la especie de pan, Jesucristo. El oficio divino. Después de la misa, la otra forma esencial de la liturgia de la Iglesia es el oficio divino, llamado también liturgia de las horas. Esta gran oración cotidiana, distribuida a lo largo de toda la jornada, santifica y consagra la totalidad del tiempo humano por la alabanza divina. Es el oficio divino el que cantan a coro los monjes y las monjas. Es el breviario que recitan particularmente los sacerdotes seculares, los religiosos activos y numerosos fieles.
7 veces durante el día y una vez por la noche, la comunidad cristiana se reúne para celebrar esta liturgia, cuyo fondo está esencialmente constituido por el canto de los 150 salmos de David. Durante el tiempo que están reunidos en la iglesia, no veo que los cristianos puedan hacer algo más útil, más santo que cantar los salmos, escribió San Agustín. El canto del salmo está encuadrado por una pequeña pieza llamada antífona. La antífona constituye una pieza aparte, cuyo repertorio es considerable, ya que cuenta con unas 4.000 piezas auténticas. Cantada por sí misma, introduce y concluye la salmodia. Existen algunas muy simples y otras muy complejas. Los responsorios son cantos que entrecortan las lecturas de la Biblia y de los padres durante el oficio de la noche. Ello supone que este repertorio ya apenas solo se canta en los monasterios. Estos cantos están vinculados a la salmodia con estribillo o responsorial. Se distinguen por su extensión musical. El responsorio comprende 2 partes: el cuerpo cantado por la escola y el versículo reservado al solista. Es un canto de meditación por excelencia, un comentario musical contemplativo del texto sagrado. En los momentos fuertes del año litúrgico, Navidad y Semana Santa, el canto de los responsorios desempeña un poco la función asegurada por el coro en la tragedia griega clásica: comentar las peripecias del drama del modo lírico y afectivo, con el fin de suscitar la participación de los oyentes. Por último, las piezas más populares del oficio son sin duda los himnos. En la antigüedad, este tenía un lugar variable en el seno de los diferentes oficios. Esto significa que, al igual que el introito de la misa, es el himno el que da el tono y ayuda a los fieles a entrar en el tiempo litúrgico o en el ministerio celebrado. Este carácter propio de los himnos está acentuado por su aspecto popular. A menudo son composiciones bastante simples, particularmente cantables. La repetición de una misma melodía para todas las estrofas facilita aún más la memorización de la música y del texto. Desde la antigüedad han desempeñado un considerable papel en la enseñanza de la sana doctrina. El metro, es decir, la organización del texto en sílabas largas y breves, y la disposición obligadas de ciertas tesuras, así como la repetición de una melodía idéntica para textos diferentes, hacen de los himnos un grupo aparte en el seno de la música sagrada occidental. Obedecen a leyes específicas próximas a la versificación clásica. Escapan al ritmo libre de la declamación, característica fundamental de la composición gregoriana. A primera vista, el canto gregoriano puede parecer monótono. Sin duda desconcerta a nuestros oídos modernos, acostumbrados a otros tipos de música, más espectaculares quizá, pero a menudo menos profundos. En realidad, el repertorio gregoriano es un mundo complejo que reúne muchos siglos de historia de la música. Es un mundo contrastado que une misteriosamente el entusiasmo más potente y la interioridad más delicada. Un mundo sagrado donde la música se expande en el silencio. Motu proprio, tra le sollecitudini del Sumo Pontífice San Pío X, sobre la música sagrada. Entre los cuidados propios del oficio pastoral, no solamente de esta cátedra que por inescrutable disposición de la providencia, aunque indigno, ocupamos,
sino también de toda iglesia particular. Sin duda uno de los principales es el de mantener y procurar el decoro de la casa del Señor, donde se celebran los augustos misterios de la religión y se junta el pueblo cristiano a recibir la gracia de los sacramentos, asistir al santo sacrificio del altar, adorar al augustísimo sacramento del cuerpo del Señor y unirse a la común oración de la Iglesia en los públicos y solemnes oficios de la liturgia. Nada, por consiguiente, debe ocurrir en el templo que turbe, ni siquiera disminuya, la piedad y la devoción de los fieles. Nada que dé fundado motivo de disgusto o escándalo. Nada, sobre todo, que directamente ofenda el decoro y la santidad de los sagrados ritos y por este motivo sea indigno de la casa de oración y la majestad divina. Siendo en verdad nuestro vivísimo deseo que el verdadero espíritu cristiano vuelva a florecer en todo y que en todos los fieles se mantenga, lo primero es proveer a la santidad y dignidad del templo, donde los fieles se juntan precisamente para adquirir ese espíritu en su primer e insustituible manantial, que es la participación activa en los sacrosantos misterios y en la pública y solemne oración de la Iglesia. Y en vano será esperar que para tal fin descienda copiosa sobre nosotros la bendición del cielo, si nuestro obsequio al Altísimo no asciende en olor de suavidad, antes bien pone en la mano del Señor el látigo con que el Salvador del mundo arrojó del templo a sus indignos profanadores. Con este motivo y para que de hoy en adelante nadie alegue la excusa de no conocer claramente su obligación y quitar toda duda en la interpretación de algunas cosas que están mandadas, estimamos conveniente señalar con brevedad los principios que regulan la música sagrada en las solemnidades del culto y condensar al mismo tiempo, como en un cuadro, las principales prescripciones de la Iglesia contra los abusos más comunes que se cometen en esta materia. Por lo que de modo propio y ciencia cierta, publicamos esta instrucción, a la cual, como si fuese código jurídico de la música sagrada, queremos con toda plenitud de nuestra autoridad apostólica se reconozca fuerza de ley, imponiendo a todos por estas letras de nuestra mano la más escrupulosa obediencia. Como parte integrante de la liturgia solemne, la música sagrada tiene a su mismo fin, el cual consiste en la gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles. La música contribuye a aumentar el decoro y esplendor de las solemnidades religiosas, y así como su oficio principal consiste en revestir de adecuadas melodías el texto litúrgico que se propone a la consideración de los fieles, de igual manera su propio fin consiste en añadir más eficacia al texto mismo, para que por tal medio se excite más la devoción de los fieles y se preparen mejor a recibir los frutos de la gracia, propios de la celebración de los sagrados misterios. Consiguientemente, la música sagrada debe tener en grado eminente las cualidades propias de la liturgia. Conviene a saber la santidad y la bondad de las formas, de donde nace espontáneo otro carácter suyo, la universalidad. Debe ser santa y por lo tanto excluir todo lo profano, y no solo en sí misma, sino en el modo con que la interpretan los mismos cantantes. Debe tener arte verdadero, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de quien la oye aquella virtud que se propone la Iglesia al admitir en su liturgia el arte de los sonidos. Mas a la vez debe ser universal, en el sentido de que, aun concediendo a toda nación que admita a sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, ésta debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. Hállense en grado sumo estas cualidades en el canto gregoriano, que es por consiguiente
el canto propio de la Iglesia romana, el único que la Iglesia heredó de los antiguos padres, el que ha custodiado celosamente durante el curso de los siglos en sus códices litúrgicos, el que en algunas partes de la liturgia prescribe exclusivamente, el que estudiosos recentísimos han restablecido felizmente en su pureza e integridad. Así pues, el antiguo canto gregoriano tradicional deberá restablecerse ampliamente en las solemnidades del culto, teniéndose por bien sabido que ninguna función religiosa perderá nada de su solemnidad, aunque no se cante en ella otra música que la gregoriana. Procúrese especialmente que el pueblo vuelva a adquirir la costumbre de usar del canto gregoriano, para que los fieles tomen de nuevo parte más activa en el oficio litúrgico, como solían antiguamente. La Iglesia ha reconocido y fomentado en todo tiempo los progresos de las artes, admitiendo en el servicio del culto cuanto en el curso de los siglos el genio ha sabido hallar de bueno y bello, salva siempre la ley litúrgica. Sin embargo, como la música moderna es principalmente profana, deberá cuidarse con mayor esmero que las composiciones musicales de estilo moderno que se admitan en las iglesias no contengan cosa ninguna profana, ni ofrezcan reminiscencias de motivos teatrales, y no estén compuestas tampoco en su forma externa, imitando la factura de las composiciones profanas. Estando determinados para cada función litúrgica los textos que han de ponerse en música y el orden en que se deben cantar, no es lícito alterar este orden, ni cantar los textos prescritos por otros de elección privada, ni omitirlos enteramente o en parte. La lengua propia de la Iglesia romana es la latina, por la cual está prohibido que en las solemnidades litúrgicas se cante cosa alguna en lengua vulgar, y mucho menos que se canten en lengua vulgar las partes variables o comunes de la misa o el oficio. Cada una de las partes de la misa y el oficio deben conservar musicalmente el concepto y la forma que la tradición eclesiástica les ha dado, y se conservan bien expresadas en el canto gregoriano. Diversa es, por consiguiente, la manera de componer un introito, un gradual, una antífona, un salmo, un himno, un gloria, etc. El Kyrie, gloria, credo, etc. de la misa deben conservar la unidad de composición que corresponde a su texto. No es por tanto lícito componerlos en piezas separadas, de manera que cada una de ellas forme una composición musical completa, y tal que pueda separarse de las restantes y reemplazarse con otra. En el oficio de las vísperas debe seguirse ordinariamente las disposiciones del Ceremonial Episcoporum, que prescribe el canto gregoriano para la salmodia y permite la música figurada de los versos del Gloria y el himno. También podrá permitirse alguna vez que cada uno de los salmos se ponga enteramente en música, siempre que en su composición se conserve la forma propia de la salmodia, pero quedan para siempre excluidos y prohibidos los salmos llamados de concierto. En los himnos de la Iglesia, consérvese la forma tradicional de los mismos. Las antífonas de víspera deben ser cantadas ordinariamente con la melodía gregoriana que les es propia. Excepto las melodías propias del celebrante y los ministros, los cuales han de cantarse siempre con música gregoriana, sin ningún acompañamiento de órgano, todo lo demás del canto litúrgico es propia del coro de levitas, de manera que los cantores de iglesia, aun cuando sean seglares, hacen propiamente el oficio de coro eclesiástico. Del mismo principio se deduce que los cantores desempeñan en la iglesia un oficio litúrgico, por lo cual las mujeres que son incapaces de desempeñar tal oficio no pueden ser admitidas a formar parte del coro o la capilla musical, y si quieren tener voces agudas de triples y contraltos, deberán ser de niños, según uso antiquísimo de la iglesia. Si bien la música de la iglesia es exclusivamente vocal, esto no obstante, también se permite la música con acompañamiento de órgano. Está prohibido en las iglesias el uso del piano,
como asimismo de todos los instrumentos fragosos o ligeros, como el tambor, el chinesco, los platillos y otros semejantes. En los seminarios de clérigos y en los institutos eclesiásticos se han de cultivar con amor y diligencia, conforme a las disposiciones del Tridentino, el ya alabado canto gregoriano tradicional, y en esta materia sean los superiores generosos de estímulos y encomios con sus jóvenes súbditos. Asimismo, promuévase con el clero, donde sea posible, la fundación de una Schola Cantorum para la ejecución de la polifonía sagrada y la buena música litúrgica. Póngase cuidado en restablecer, por lo menos en las iglesias principales, las antiguas Schola Cantorum, como se ha hecho ya con excelente fruto en un buen número de localidades. No será difícil al clero verdaderamente celoso establecer tales escola, hasta en las iglesias de menor importancia y de aldea. Antes bien, eso le proporcionará el medio de reunir en torno suyo a niños y adultos, con ventaja para sí y edificación del pueblo. Por último, se recomienda a los maestros de capilla, cantores, eclesiásticos, superiores de seminarios, de institutos eclesiásticos y de comunidades religiosas, a los párrocos y rectores de iglesias, a los canónigos de colegiatas y catedrales, sobre todo a los ordinarios diocesanos, que favorezcan con todo celo estas prudentes reformas, desde ya hace mucho deseadas y por todos unánimemente pedidas, para que no caiga en desprecio la misma autoridad de la Iglesia, que repetidamente las ha propuesto y ahora de nuevo las inculca. Dado en nuestro Palacio Apostólico del Vaticano, en la fiesta de la Virgen y Mártir Santa Cecilia, 22 de noviembre de 1903, primero de nuestro pontificado.